El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, bienvenidos a todos en este programa Pasa la Voz del CEPAS, Centro de Educación para la Paz. Hoy vamos a estar con invitados muy especiales. Está aquí conmigo la profesora Jessica Cortés, amatista, del colectivo Fieras Montañeras, y también nos acompaña Jason Castro y Elisa de allá del Carmen de Viboral, donde vamos a estar hablando un poco sobre las problemáticas y las resistencias también que se están generando allá en el Cañón del Melcocho. Así que bienvenidos, Jason y Elisa. Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, una alegría. Hola. Jessica, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola chicos, buen día, bonito día. Gracias, amatista. Ya estamos entonces todos acá para hablar sobre esto y bueno, es muy interesante me gustaría empezar con Jason para hacer un poco un contexto del Cañón del Melcocho, para quienes escuchan por primera vez este nombre, la audiencia también acá universitaria, un poco ese contexto general y ya nos vamos a ir introduciendo en algunas situaciones que están aconteciendo allá. Así que Jason, si nos pudieses hacer un contexto general del Melcocho y del Carmen y de lo que está sucediendo en este momento allá. Perfecto, bueno, muchas gracias a Pasa la Voz por esta invitación, por abrir este espacio y por permitirnos conversar sobre el Cañón del Melcocho. Bueno, el Cañón del Melcocho es un territorio muy especial, pues digamos que está ubicado entre el Carmen de Viboral y el municipio de Cocorná. Son municipios que hacen parte del oriente de Antioquia, del suroriente de Antioquia, y digamos que es un territorio muy especial porque nosotros vivimos en lo que se llama el altiplano del oriente antioqueño, una suerte de meseta muy bonita, pero que tiene unos temas muy especiales, entre esos un cañón o dos cañones, en el caso concreto el Cañón del Melcocho y de Santo Domingo. Eso para decir un par de cosas. El oriente antioqueño, incluso en términos de su biodiversidad, ha sido un territorio sumamente especial. No es gratuito que aquí estén, digamos, en el oriente instaladas las plantas de generación de energía que suministran casi que el 28% de la energía eléctrica del país. Eso habla, digamos, de la capacidad que tienen estos territorios en términos de biodiversidad y, digamos, de las condiciones que ha tenido este cañón. Para hablarles del Cañón del Melcocho así muy específicamente, pues el Cañón del Melcocho es un asentamiento que en términos de comunidad lleva más de un siglo, que se llama Cañón del Melcocho por una consideración muy especial, y es que en principio su exploración se dio por la búsqueda de maderas para la construcción incluso de lo que fue el ferrocarril, y que en base a un nombre de un árbol muy fino, que es el cañón del árbol del Melcocho, se consolidó el Cañón del Melcocho, que ahora es una comunidad, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en los años? Digamos que durante todo este tiempo ha sido un territorio, un remanso de paz y un paraíso, digamos, muy especial, pero que desde hace cerca de 20 años hacia acá, 30 años hacia acá, pues el Cañón del Melcocho se ha enfrentado a ciertas tensiones alrededor de los conflictos sociales por unas condiciones particulares, y es por su ubicación por un lado y por el otro lado por su gran riqueza mineral y natural. Entonces, digamos que bien ha tenido tensiones en los años, hablamos de los 90 y los 2000, y digamos que ahora, en la actualidad, pues es susceptible también a unas nuevas realidades, ¿cierto? El Cañón del Melcocho es una población rural, en su esencia, digamos que su acceso casi que es vía por caminos de herradura, queda muy lejano de la cabecera del Carmen de Viboral, pero muy cercano también a otras cabeceras. Y bueno, digamos que para introducir el tema, esa es un poco las grandes condiciones que tiene el Cañón del Melcocho. Su gran capacidad natural, y digamos que en esa intimidad, hace poco incluso von Humboldt hizo todo un ejercicio de exploración y reconoció incluso una serie de especies nuevas, anfibias, que han sido muy valiosas para el ecosistema, y que bueno, que estamos en ese proceso justamente de tratar de generar nuevos hábitos y nuevas formas de asumir la vida cotidiana también en el Cañón del Melcocho.
Gracias, Jason. Bueno, acá estamos también con Jessica. Bienvenida, Jessica, a la conversación también. Gracias, Andrés. Gracias, Elisa, Amatista y Jason por estar con nosotros acá acompañándonos y mostrándonos un poco lo que es el melcocho. Yo quisiera preguntarles, Jason y Elisa, ¿cómo han visto esta transformación del territorio antes y después de la firma de la paz? También, ¿qué implicaciones tuvo el asentamiento de actores armados? Digamos que ustedes nos cuentan cómo fue el tema de la madera. También nos gustaría saber qué es el melcocho, ¿no? Porque nos hablan del árbol, de la madera, que nos pudieran un poco introducir este paisaje tan bello que pues tiene las montañas antioqueñas. Entonces, que nos pudieran contar un poquito más de estas transformaciones, de este gran personaje que es el melcocho y también del río Melcocho. Bueno, arranco yo y le doy la voz a Elisa en un segundo, y es que digamos que el Cañón del Melcocho, como les contaba ahora, ha sido un pequeño paraíso rural muy especial. Lo que ocurrió en las últimas décadas alrededor de este territorio es que, digamos, las condiciones, digamos, de aislamiento alrededor de las cabeceras municipales, pero también su cercanía con la autopista Medellín-Bogotá, permitió y habilitó, digamos, un canal que sirvió, digamos, de movilidad estratégica para algunos grupos armados dentro de todo el contexto que tuvo el oriente antioqueño. Digamos que en ese sentido hay una visión sobre el Melcocho como corredor estratégico para este tipo de grupos. Por el otro lado, el tema, digamos, de la riqueza que ha tenido el Cañón del Melcocho también ha generado otro tipo de especulaciones. El Cañón del Melcocho desde hace ya muchos años también, digamos que ha sido susceptible de ejercicios de explotación minera ilegal, por exploración de oro y otro tipo de minerales. Han habido especulaciones sobre las posibilidades de inundación del cañón también, hablando de que somos muy cercanos también a toda la zona de embalses del Peñol Guatapé. Pues ha habido especulaciones también en algunos momentos de pensar que las posibilidades del cañón son muy adecuadas para hacer represamiento y para generar otro tipo de iniciativas alrededor de eso. Digamos que todo eso se vuelve como un caldo de cultivo para todas las especulaciones que hay alrededor del Cañón del Melcocho, y en la actualidad digamos que hay toda otra serie de situaciones. Menciono un tema alrededor de lo que mencionas de los acuerdos de paz, y es que digamos que después de esa época el Cañón del Melcocho nuevamente entra en una etapa de pacificación, de mucha tranquilidad. Se declara un ejercicio que es la Reserva Forestal Protectora. Se empieza, digamos, a tratar de generar una nueva geografía para entender el Cañón del Melcocho. El Cañón del Melcocho entonces se vincula, que son 8 veredas, se vinculan a otro proceso del municipio que vincula 27 veredas y otras de la región, y donde el Carmen de Iboral tiene casi que eso, declarado cerca del 65% de Reserva Forestal Protectora. Una situación que nos pone en situaciones de pensar qué es lo que tiene que pasar con una comunidad, porque estamos hablando de una reserva que está habitada por una comunidad que lleva residiendo más de un siglo alrededor de este asentamiento, ¿cierto? Ahorita entonces la Reserva Forestal Protectora trae unas figuras nuevas, digamos, para la interpretación del territorio, y es, por ejemplo, el ejercicio de el turismo como renglón económico, y eso no ha sido exento, digamos, de ciertas tensiones sociales, de tener que cambiar algunos hábitos y prácticas por parte de los campesinos, y digamos que ahora hay otro tipo de situaciones de que sigue habiendo presencia incluso de minería ilegal, de algunas dragas en presencia del territorio, y que ha habido, digamos, un cierto silencio institucional alrededor del tema, y que como comunidades estamos tratando como de debatirnos entre cómo trascender ese silencio y cómo tratar de hablar de este tema sin que corramos riesgos como comunidad, ¿cierto? Elisa, complementa por favor, de pronto algo incluso de esos antecedentes previos a la misma reserva y lo que fue el Melcocho alguna vez, y lo que quieras ampliar como el tema también. Bueno, es interesante ubicarnos desde cuando hay colonización en el cañón, como ya lo ha contado Jason. Se introdujo la colonización masiva tras las maderas, tras el recurso maderable que había allí. Se utilizó mucho y se comercializó para la construcción del ferrocarril de Antioquia. Y a partir que se iban abriendo los montes, pues iban quedando espejos para la gente llegar. Se vivió una vida campesina antioqueña
durante todos esos años. Y a partir del principios de los 80, que empezaron a ver los grupos subversivos, pues empezó a haber la transformación social también. Cuando empezó la guerra no sabíamos qué era la guerra. Nos cogió de sorpresa, no sabíamos cómo funcionaban los sistemas, cómo era el quehacer de los grupos armados, del ejército, y nos tocó aprender y nos tocó aprender mucho sobre el territorio, porque era la riqueza biodiversa que había en el territorio, la riqueza minera, la riqueza forestal, lo que permitía que estuviéramos en ese estado de guerra. Entonces, en tiempos de guerra, pues nos vimos en la necesidad de formarnos quienes vivíamos y habitábamos dentro del territorio, dado que funcionarios públicos no entraban. Entonces, se abandonaron las escuelas, se abandonó los centros de salud, las inspecciones de policía, y toda esta dinámica de la guerra nos llevó a que nos formáramos y ocupáramos esos espacios. De hecho, en el Cañón, pues, hay varios funcionarios que son del territorio. Y fue una transformación que tuvimos que aprender a sangre y fuego. Y dentro de la guerra, pues fue también el fenómeno del desplazamiento masivo. Fuimos muy pocas las personas que permanecimos en el territorio. Y arbitrariamente, cuando ya se había consolidado el territorio como una zona de paz en el oriente, nosotros, mi familia, tuvimos que salir y exiliarnos. Por la defensa del territorio y por las denuncias que hacíamos. Pero sucede una transformación social grande a partir del desplazamiento masivo, porque las personas campesinas que no conocían sino su cultura campesina, que vivían en armonía con el río, con el bosque, al salir y tener que buscarse otras formas de vida, pues también adquirieron ciertas destrezas. Y cuando la operación retorno empieza a efectuarse y empieza la gente a retornar al territorio, pues las personas que habitaban el territorio ya habían estado varios años fuera y llegan y se encuentran con todos esos lazos rotos, todas esas enseñanzas generación tras generación, y no solamente enseñanzas, sino también prácticas en la vida cotidiana de relaciones hídricas, de relaciones con el bosque, con la fauna, totalmente transformadas. Entonces hay una transformación social muy grande, y porque también estamos en tiempos de paz, y cuando volvemos al territorio, pues ya las personas tienen otras formas de vida más mercantilizadas, diría yo. Y a partir de la visita del Instituto Humboldt, que se identifican todas las especies endémicas, todas las que están en vía de extinción, se identifican toda la riqueza biodiversa, se empieza, y también eso hace parte de la firma de los acuerdos de paz, porque las víctimas trabajamos mucho en lo que se propusiera en los acuerdos, y era eso, cómo veíamos la paz desde el territorio y cómo había que fomentar la paz y construir la paz con las personas que estaban asentadas en estos territorios ricos en biodiversidad. Pero a partir de eso también se empezó a vender el Cañón del Melcocho y el Cañón de Santo Domingo, que ya lo ha dicho Jason, son reservas protectoras, reservas. Se empezó a vender como destino turístico, y como si se fuera a acabar, no solamente como destino turístico, como si ese destino no fuera a permanecer en el tiempo, como si hubiera que explotarlo turísticamente ya, antes de que desapareciera. Entonces, hubo una transformación social grandísima, porque empezaron a llegar extranjeros, nacionales, en un turismo desbordado. Los campesinos que estaban asentados allí no habían sido formados para este cambio y para esta atención que requería el cañón como estaba siendo visto afuera. Hubieron unas acciones desde la población civil para combatir este turismo abrasador y destructor. Se han hecho unos ejercicios de control, de planificación, pero desde comunidad de base. Entonces, ha sido desastroso ese tránsito
del regreso, del retorno, de haber vendido al Cañón del Melcocho como ese paraíso que posiblemente se agotara y que había que explotarlo de esta manera. Y además se ha cambiado totalmente la cultura campesina del Cañón, que era ganadera y agrícola. Ya la agricultura, los espacios de agricultura son muy limitados, ya se basa prácticamente en el turismo. Y fuera de eso, entonces, con el abordaje de este fenómeno del turismo, pues se han abierto vías en la zona protectora, vías sin permisos ambientales, sin la reglamentación de área protegida. Entonces han habido brechas muy grandes en la sociedad, porque realmente nosotros siempre, a través de todos los años, a través de las juntas de acción comunal que siempre se han trabajado con las entidades estatales, se solicitaba el mejoramiento de vías y nunca se había hecho. Entonces ahora nos pensamos, ¿por qué ahora se permite abrir estas vías en estas condiciones de ilegalidad, de inversiones que no sabemos quién las hace? Realmente no es para el bienestar de la comunidad. Entonces sí se pregunta uno con qué propósitos o qué son las amenazas invisibles que las percibimos pero no las conocemos. Ese sería el estado del Cañón del Melcocho en este momento. Esas amenazas y esa vulnerabilidad que tiene en este momento ante el fenómeno también de una amenaza de constitución de zona metropolitana en el oriente antioqueño, donde el Carmen de Viboral está activo proponiendo que sea zona metropolitana. Y cuando pasamos a ser zona metropolitana, las zonas rurales, pues tenemos unas variaciones técnicas también muy grandes, como las CAR, como todo este tema con los recursos naturales. Entonces, ahora el Cañón del Melcocho, que ya ha sobrepasado un poco esas amenazas de guerra bélica, estamos enfrentando una guerra contra la naturaleza terrible. Es una destrucción total de todo el ecosistema, sin que haya control, sin que haya seguimiento, sin que hayan sanciones. Las vías se abren, la comunidad puso en conocimiento de todas las instancias del Estado la apertura ilegal de esa carretera. Se ha dilatado a través de los meses, la carretera avanza kilómetros, una carretera de doble vía en una zona que la misma corporación portuaria ha dicho que técnicamente no se puede por el porcentaje que tiene de pendiente. Y entonces son todas esas amenazas que está viviendo el río Melcocho, no solamente con la apertura de carreteras, sino con la amenaza de pertenecer a una zona metropolitana, la amenaza de la explotación masiva del recurso oro que ha sido a través de los tiempos se ha explotado el oro allí, precisamente en la parte alta del cañón del río Melcocho. La incursión y la colonización fue por mineros artesanos. Y la amenaza latente del turismo masivo y sin control. Y Jessica nos hacía una pregunta, nos decía, ¿cómo podemos seguir construyendo paz en el territorio con todo esto que tenemos, con estas realidades tan absurdas y tan violentas? Querida, sí, a propósito, si quieres, quiero que sostengamos esa pregunta de la paz, porque también queremos un poco ir conversando alrededor, que es mucha información, y además de mucha información es un contexto, pues además de problemático, nos implica un reto como universidad, como sociedad, empezar a entender lo que sucede en el Melcocho, ¿no? Desde la transformación de lo que sucedía antes de la firma y ahora en la firma. Un poco también, querida Lisa, retomo un concepto que tú en otra ocasión me comentabas, y es esta figura del nuevo campesinado, ¿no? Y ahora que tú estás contándonos este contexto, empiezo a entender esta figura en relación a lo que era antes el campesinado, con las prácticas y la relación, el vínculo que tenía con la naturaleza y el vínculo que se genera ahora con la naturaleza desde un lugar más mercantil, pero también
lo que veo y lo que he podido, el acercamiento que hemos tenido a este territorio y a ustedes, ha sido este reto por generar otros vínculos con la ruralidad, con la ciudad, con estas prácticas del turismo que no sean justamente prácticas solamente mercantiles, sino que nos inviten a conocer el territorio, que nos inviten a apropiarnos de lo que está sucediendo en el Melcocho y empezar a conectarnos y articularnos entre organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, gobierno nacional, estudiantado, docentes también, que volteemos la mirada un poco hacia allá y que nos podamos conectar. Ya volvemos y para seguir conversando con ustedes. Bueno, volvemos entonces a la conversación sobre el Melcocho. Acá con Amatista queremos, a propósito de lo que nos contaba la querida Elisa y Jason, de este vínculo ciudad-ruralidad y de sacar este vínculo del lugar del extractivismo, ¿cómo hacemos para que este territorio que ha sido invisibilizado justamente incluso por las autoridades locales y ha sido visible, ¿no?, para instituciones en aras también de volverlo un lugar turístico, cómo hacemos para generar otro tipo de vínculos con este territorio desde apuestas políticas, comunicativas, artísticas, audiovisuales? Y para esta pregunta quisiera que con Amatista de la colectiva Fieras Montañeras nos contaras un poco pues quiénes son Fieras, cuáles son las apuestas, cómo llegaron al territorio, cómo fue esa experiencia de conectar allí y cuáles son los propósitos de conexión, de articulación que tenemos con las comunidades en el Melcocho. Bueno, Fieras Montañeras viene siendo una colectiva que viene camellando hace unos años, varios años, al suroriente de Bogotá, más que todo trabajando como temas de comunicación y mediaciones visuales y artísticas en esta ciudad caótica. Y bueno, también en este sentido, hablando de mediaciones visuales, ¿no? Como esta mediación visual nace también como de una intersección entre la educación social, la educación artística, la educación visual, y pues también como tejiendo claros puentes pues con este proceso, en especial en el Melcocho, que se lleva haciendo hace ya un par de años, ya como lo nombraba Elisa, como lo nombraba Jason, esta organización autónoma que nace también en el territorio. Y bueno, contando un poco la experiencia de cómo Fieras Montañeras llegó al Cañón del Melcocho y cómo se sintió esa experiencia, para empezar, lo cuento como en primera persona también, se llegó como al retiro, ¿no? Al retiro estaban ya las llamadas mulas, machos, para poder llegar a nuestro viaje final, que era la vereda del porvenir, un viaje en el macho o en la mula como por 5 horas de camino. Aquí quiero exponer que no tenía experiencia alguna de montar caballo o montar mula, no tenía ni idea de cómo era esa experiencia. Sin embargo, también a medida que iba caminando, andando también, porque a medida que se iba como andando en el camino, también pensaba en las épocas de guerra, ¿no? Entonces, esto cómo era en ese entonces, antes también de la firma de paz, cómo era caminar por ahí, o con qué mina antipersona me iba a encontrar también, ¿no? Entonces me lo pensaba también mucho desde ahí, ¿no? No desde un recorrido de qué lindo es el paisaje, qué lindo es la naturaleza, sino también, pues, qué está pasando aquí, qué pasó aquí, por dónde estoy caminando, por dónde me está llevando la mula. Y también durante esta exploración y este recorrido, como que con Fieras concluimos que el Cañón del Melcocho es un gran corazón de agua, ¿no? Es un corazón hídrico y su vena principal, que es el agua, todo el tiempo se escucha latir, todo el tiempo se ve, se escucha, se siente también. Entonces el agua, no solo los árboles, no solo el territorio, no solo su gente, sino el agua también nos cuenta qué trae su memoria, qué tiene con ella. Y bueno, esa ha sido como un resumen de la experiencia caminando por el Cañón del Melcocho.
Gracias, Amatista. Bueno, gracias por contarnos la experiencia y el significado que tiene atravesar este territorio maravilloso, constituido por paisajes sonoros muy bellos desde el río, desde los grillos, con fieras, siendo también yo parte de este proceso organizativo. Hemos llegamos con la intención de apoyar, articularnos con la comunidad del Melcocho para realizar un documental que contara directamente, no solamente con las voces de nosotros contando la historia del Melcocho, sino que nuestra intención con Fieras también es que el territorio mismo cuente sus historias, ¿no? Que cuente qué es lo que pasa, que cuente desde la misma narrativa de la cámara, de que las mismas personas del territorio cojan la cámara, cojan la grabadora, empiecen a grabar los sonidos, empiecen a conectar con su propia narración audiovisual del territorio. Y a propósito de esta bella experiencia que nos encontramos allí con las comunidades que nos recibieron con mucho amor, con mucha apertura, con mucho deseo de seguir aportando a la transformación del territorio, nos encontramos también con una apuesta, y es un documental no basta solamente un formato de 1 hora o de media hora. Necesitamos apostarle a procesos que nos conecten de nuevo con lo organizativo, con instituciones, y que nos permitan volver a trabajar en estas conexiones con otras formas de mostrar el territorio. Entonces, en ese sentido, nos pensábamos con doña Lisa, con el presidente de la Junta del Porvenir, con la profe, con las personas que trabajan allí en su territorio, en una escuela de comunicación, de cómo hacemos para constituir una escuela de comunicación, cómo hacemos el llamado, justamente nos hacemos el llamado también a la Universidad Pedagógica Nacional, a CEPAS, que también pues de quien hago también parte, a que logremos articularnos para darle ese lugar y generar esa articulación con el territorio y darle esta visibilidad a nivel nacional que lastimosamente no ha tenido, ¿sí? Que nos encontramos, incluso hablábamos ahorita con Andrés, de este territorio no aparece digamos, en noticias nacionales, aparece en noticias locales, pero no damos cuenta pues de lo que está pasando allí, porque necesitamos justamente hacer el llamado a la visibilidad, y este es un poco el reto de Fieras Montañeras, de CEPAS, de la Universidad Pedagógica Nacional, y el llamado que le hacemos al gobierno nacional y a las diferentes instancias para que empecemos de nuevo a mirar hacia este lugar. Andrés, te doy la palabra. Sí, bueno, muchas gracias por esas reflexiones también, y sí, tengo curiosidad también por preguntarle a Jason, que también ha estado como trabajando en el área cultural, cómo percibe también que desde este ámbito se pueden autoorganizar las comunidades y como crear también focos también de amplificación del mensaje, pero también de cambiar un poco las dinámicas y las relaciones que las mismas personas tienen con el territorio. Si nos pudieras contar un poco eso, y siento curiosidad, así como Elisa nos contaba, de cómo se conectó, cómo esas mismas crisis hicieron y conectaron con lo que están haciendo actualmente. Sería maravilloso para pues los estudiantes y maestros que se están formando. Es muy importante no solo ver lo que hacen las personas, sino que cuáles son esas motivaciones y esas fuerzas interiores que los mueven también. Me parece chévere poderte preguntar, Jason, por ese lado. Bueno, Andrés, gracias por la pregunta. Pues casi que dentro de lo que estábamos conversando, pasamos de una situación en la que el Cañón del Melcocho es como un espacio en blanco que no aparecía en los mapas oficiales, a posteriormente aparecer, digamos, con una efervescencia de intenciones especulativas sobre el territorio. El Cañón del Melcocho, antes de ser reserva forestal protectora, y justamente se convirtió en reserva forestal protectora, es porque casi que todo el 80% del territorio del Cañón del Melcocho está concesionado todavía ante una multinacional, Anglo-Gola Chanti. Y ahorita se sobreponen otro montón de cosas. Entonces digamos que parece que el Melcocho figura para algunos actores de los territorios frente a distintos escenarios, en este caso con la presencia de actores al margen de la ley, de toda la especulación de la minería ilegal, de todo el tema de la especulación inmobiliaria, del asentamiento de fincas de recreo, de la necesidad o el interés de pronto de algunos de instalar pequeñas centrales hidroeléctricas en el territorio.
incluso entre las disputas que tenemos todavía y recientes, que se provocaron hace un siglo, pero que se renovaron ahora, es que incluso el Cañón del Melcocho está en el límite entre varios municipios, y en este caso sobre todo entre el municipio del Carmen de Iboral y el municipio de Cocorná, y también se enfrenta también a esa condición de unos límites difusos, donde cada territorio está reclamando como su propiedad. Digamos que en todo esto, para llegar a la respuesta que mencionas, Andrés, es que el Cañón del Melcocho ha sido uno de los territorios más resilientes que ha tenido el Carmen de Iboral y el oriente antioqueño. Elisa, que está aquí conmigo, ha sido una lideresa muy especial para nosotros como referente en el Carmen de Iboral. Y digamos que nos ha permitido también generar un ejercicio no solo de cohesión comunitaria, incluso con el territorio y el municipio, sino también de reconocer también esa condición tan especial de arraigo que tiene la comunidad del Melcocho sobre su propia población. Es decir, es una comunidad que creció, o una comunidad que habitó entre los árboles y que ahora, digamos, afronta una serie de vulnerabilidades, pero que hemos visto que esa capacidad comunitaria, ciudadana, ha sido lo que ha permitido que el Cañón del Melcocho resista y persista. Es decir, parece que lo que más le molesta a ciertos actores alrededor del Cañón del Melcocho es su comunidad. Y lo que queremos valorar aquí es que el Cañón del Melcocho es esa comunidad sumado como a todo ese territorio, y que ahí hay un aprendizaje para todos, para nosotros como pobladores del Carmen de Iboral, donde hemos querido aprender muchísimo como de todo este proceso, y donde sentimos que lo más importante es, como organizaciones sociales y como actores del territorio, acompañar este proceso pues con estas comunidades que valoramos y admiramos tanto, Andrés. Gracias, Jason. A propósito de estas formas de organización, de esta resiliencia, de esta resistencia que tiene este territorio, me gustaría preguntarle a Elisa, ¿cuál ha sido ese lugar de las mujeres en volver a tejer estas comunidades y tejer con el territorio, ¿no? Porque justamente nos hablabas de esa ruptura que se da en los procesos, en la relación con la naturaleza. ¿Cuál ha sido ese lugar de las mujeres campesinas y pues también de otros territorios que han llegado también a generar una vuelta a la relación con la naturaleza desde otra perspectiva? Gracias, Jessica. A ver, la comunidad del Cañón del Melcocho siempre había sido patriarcal y machista, como las sociedades antioqueñas en general. La guerra nos aventó a las mujeres, nos sacó de la cocina al quehacer político, sin mucho conocimiento, pero con muchas ganas de defender el territorio. Dentro de la guerra hubo un fenómeno muy grande, que era que los líderes de las juntas de acción comunal, cuando salían al pueblo, eran tildados por los paramilitares de colaboradores de la guerrilla. Y cuando volvían al territorio después de hacer sus gestiones, de estar en sus reuniones de aso comunal, eran tildados por la guerrilla de colaboradores de paramilitares. Y muchos líderes murieron en ese conflicto. Las mujeres nos vimos evocadas a salir porque no podíamos dejar caer las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal era el único mecanismo que teníamos de sostener comunidad. Entonces nos vimos abocadas, y en esa época mayormente eran mujeres presidentes. Y dentro de esos ejercicios que hacíamos conjuntamente, porque nos juntábamos, hacíamos juntanza de presidentas, fue que establecimos que éramos vulnerables porque no contábamos, porque nadie nos conocía, porque nadie nos veía. Y que también éramos permanentes en el territorio. Identificamos que nosotros comunidades éramos permanentes, que todos estos actores eran transitorios, tanto los grupos armados como los gobernantes desde sus posiciones políticas. Entonces nos dimos a la tarea de crear alianzas estratégicas con otras organizaciones sociales fuera del territorio del Cañón del Melcocho a nivel municipal. Luego hicimos alianzas a nivel territorial del Oriente, alianzas a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional. Y nos apoyamos y visibilizamos mucho el Cañón del Melcocho. Ese fue un mecanismo. Pero dentro de eso también identificamos que no teníamos capacidades. Tanto los hombres como las mujeres no teníamos capacidades para abordar esas realidades que estábamos viviendo, ese cambio de ruralidad que estábamos teniendo. Entonces, nos dimos en la tarea de formarnos, como lo mencionamos ahora,
y la mujer ha jugado un rol ya mucho más sólido, mucho más sustentado, y se ha visibilizado no solamente el quehacer de la mujer en la guerra y en la posguerra, sino que se ha rescatado todos esos valores que tenía la mujer desde la cocina, desde el hogar, cómo esas mujeres fueron pilares fundamentales para esa cultura que se mantiene en el Melcocho ahora, y la guerra también nos dejó aspectos positivos como es el hecho del empoderamiento de la mujer, es un producto directo del tiempo de guerra. Entonces es eso, cómo seguimos con este tejido, porque el vaivén político pues también ha querido desarticular todo este potencial y toda esta fortaleza que hemos tejido las mujeres, pero también es cómo nos sostenemos con las nuevas ideologías, con las nuevas visiones de territorio desde afuera, con el no reconocimiento de estas alianzas estratégicas que han estado durante el tiempo, también cómo nos sostenemos como mujeres. Entonces, además de defender territorio, también entramos en ese ámbito de cómo nos sostenemos como mujeres en este tiempo de paz, cómo vivimos esta nueva realidad. De acuerdo, Elisa, muchas gracias. Siempre es muy grato escucharte y aprender de ti. Creo que el análisis y la manera en cómo nos cuentas, cómo es ese traslado del lugar que ocupamos las mujeres y que ocupan las mujeres también en el campesinado, en la guerra, después de la guerra y ahora pues en esta nueva forma de conflictos sociales, bueno, no nueva, quizás con otros actores, quizás que nos reta a pensarnos la paz y a pensarnos cómo seguir consolidando tejido social, cómo seguir conectando. Y a propósito de esto, yo quisiera darle la palabra a Matista para que nos cuente cuáles son esos retos desde Fieras, también desde tu persona, para seguir consolidando y aportar paz o apoyar a construir la paz desde la visualidad, desde las mediaciones artísticas, desde la creación de lugares de comunicación que nos coloquen en común y que nos permitan seguir mirando hacia el territorio del Melcocho. Bueno, como lo decía ya desde un principio, en este sentido también, como ya lo nombra Jessica, de las mediaciones visuales, que también nos planteamos en cómo llegar al territorio, ¿no? Cómo acercarnos, desde dónde vamos a plantear la problemática, cómo ellos también quieren ser visualizados, cómo quieren mostrar lo que está sucediendo, ¿no? Pero también, más allá de lo que está sucediendo en la actualidad, es también este contexto de memoria de lo que está pasando, y quiero traer como a este presente, pues el proceso que se hizo en esos días que estuvimos allí, que fue una cartografía social, donde nos preguntamos, donde todos en colectivo hicimos, junto con la comunidad, un mapeo de ubicación, ubicando como los lugares en donde se asentaron las primeras familias, desde dónde nace el río, por dónde pasa, cuáles son los lugares donde ellos se sientan a hablar, se sientan a parchar, a compartir. Y entonces también a partir de ahí nace pues también como esta organización y también como la apuesta que ya nombraba Jessica, de que no es solo es hacer un documental, que el llamado no es hacer un documental y listo, mostrarlo y demás, sino que realmente hay que hacer una participación más inmersiva en el territorio, no solo como enseñando de cómo es hacer una mediación visual, una mediación artística, sino que también haciendo parte de lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces traigo también aquí al presente como una frase que ha venido acompañando también estos procesos, y es que la pregunta por lo humano y lo social siempre estará en el corazón de las artes, siempre estará allí, siempre estará a partir de estas mediaciones artísticas, que es como la apuesta de Fieras Montañeras, es la apuesta para seguir camellando desde otras formas, ¿no? Desde otras formas de poder hacer tangible una problemática, de poder hacer tangible un proceso que sucede en el territorio, ¿no? Entonces, finalmente, hablando ya en lo personal,
pues compartiendo aquí con todos ustedes y compartiendo y explorando, inmersiendo en el territorio, pues también me siento parte. Y la invitación que hago también desde este sentir y demás es que pues le apostemos también como a la exploración, a preguntarse qué está pasando actualmente en el país, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Qué podemos hacer? ¿Las artes serán el camino o qué podría ser el camino? ¿La pedagogía es el camino también? Entonces la invitación es a que nos preguntemos qué está pasando y que a raíz de esa pregunta pues podamos hacer tangible una respuesta y asimismo camellarla. Bueno, gracias a todos. Me parece muy interesante lo que estamos conversando acá en este programa del CEPAS. Me parece muy valioso esas aproximaciones al territorio y a lo que está pasando. Me gustaría, Jason, que de pronto pudieras reafirmar algunas cosas de lo que viene, de lo que está pasando. Sé que hay algunas cosas que quisieras de pronto reafirmar en todo este contexto que nos has dado y las problemáticas socioambientales. Me gustó mucho cómo un proyecto de esto del área metropolitana que tú estabas hablando, pues eso tiene transformaciones en muchas prácticas en el territorio, culturales, sociales, cómo eso se imbrica, pero me gustaría que ya que nos queda poco tiempo en esta conversación, por donde tú quieras hablar y afirmar de pronto algunas cosas que de pronto no se han dicho en el programa. Perfecto, listo. Bueno, pues digamos que el Cañón del Melcocho, la gran vulnerabilidad que afronta tiene que ver con su gran riqueza, que esa comunidad ha sido resistente durante su historia y que ha sido un ejemplo valiosísimo para nosotros como pobladores. Dentro de todas las especulaciones que hay sobre estos territorios que ya mencionaba, temas como área metropolitana incluso se proponen como un proyecto extractivo, digamos, y depredador del altiplano para vincularse a lo que está demandando incluso el Valle de Aburrá como área metropolitana. Y en ese sentido, pues no solo el Cañón del Melcocho, sino municipios incluso como el mismo Carmen de Iboral se vuelven en las zonas de sacrificio para suministrar los servicios que requieren estos territorios. Y en ese sentido, los principales damnificados y primarios va a ser la población campesina y, digamos, esas prácticas que se han querido rescatar desde allá. Entonces, en ese sentido, pues creo que es valioso reiterar que la comunidad del Melcocho han sido los moradores que, a la vez que han construido el Melcocho también los ha constituido a ellos como población, y que creo que ese es el arraigo que más o menos se demuestra. O sea, escuchar a Jessica y a Matista hablar del Cañón del Melcocho, se habla incluso de eso que nos pasa cuando vamos al cañón. Entonces la invitación es a habitar el cañón de otras maneras, a invitarlos a tomar tapetús, a escuchar música de cuerda, a caminar y recorrer el río, a tratar de cuidar el Melcocho como creemos que debe ser, como uno de los mejores territorios que tiene el Carmen de Iboral y el país, uno de los ríos más cristalinos que tiene Sudamérica, uno de los lugares más especiales, incluso emblemáticos en términos de biodiversidad en el mundo, y que creemos que está en riesgo y que justamente vale mucho las penas que todos voltemos la mirada hacia cómo pensar y apoyar el Melcocho en términos de toda esta coyuntura que está afrontando. Jason, muchas gracias. Elisa, muchas gracias. Ya vamos dando cierre a este espacio tan nutritivo de aprendizaje, de construcción también, de conocimiento colectivo del Melcocho. Bueno, mucho agradecimiento y también muy grato siempre aprender de ustedes, de la concepción que tienen del territorio, de las apuestas que nos invitan también a apropiarnos. Y bueno, yo le diría a las personas que nos están escuchando que empecemos a investigar un poco más dónde queda el Melcocho, qué lo constituye, cuáles han sido esos retos, incluso a acercarse a conocer de manera claramente respetuosa, comprometida. La invitación no es a replicar estas formas de turismo que de alguna manera juegan a extraer del territorio lo bello, sino más bien acercarnos al territorio con el respeto y el compromiso por la paz que implica. Entonces, pues esa es la invitación que le hago a quienes nos escuchan y a la Universidad Pedagógica CEPAS, que nos pongamos en la tarea de acercarnos a este territorio y de construir y apostarle a la construcción de paz territorial en el Melcocho.
Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Amatista, ¿algunas reflexiones finales ya para ir cerrando nuestro programa? Bueno, pues también de antemano darle las gracias a Jason y a Lisa por esa resistencia y también por la disposición de permitirnos estar acompañándoles desde Fieras Montañeras. La reflexión que quiero como resaltar es finalmente preguntarse, no solo desde esta reflexión del melcocho, sino también desde el lugar desde donde ustedes habitan, ¿no? En donde estoy viviendo y qué está pasando donde estoy viviendo. Entonces esa es la reflexión, es la invitación a preguntarse desde el lugar de donde habita. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias. Bueno, es una alegría y también me gustaría ya en el programa también hacer la invitación que el mes de septiembre estaremos iniciando un curso de narrativas sonoras para la construcción de paz junto con la unidad de víctimas aquí en Bogotá, en la Universidad Pedagógica. Se va a hacer en el Parque Nacional los días sábados. Y bueno, muy interesante, las inscripciones están abiertas, va a estar enfocado a personas víctimas del conflicto armado en Bogotá. Y bueno, viene eso y vienen otras cosas muy interesantes también. En la próxima semana estaremos hablando con el colectivo, las familiares del colectivo Caso 82, donde vamos a estar hablando un poco sobre la desaparición forzada y sobre los procesos que se vienen también adelantando acá con este caso tan emblemático y tan fuerte en términos de la desaparición de 13 personas. Y bueno, entonces van a seguir viniendo nuevos programas, así que los seguimos invitando a escucharnos y a seguir acá trabajando y construyendo la paz, como decía Amatista, desde el lugar en donde nos encontremos. Tenemos que participar, tenemos que construir, tenemos que también ser parte de estos cambios. Y también para toda la comunidad universitaria también a relacionarse más con los territorios y con las comunidades y también ejercer también como de una manera más soberana también esa posibilidad de activismo político y de relación desde el lugar donde cada uno nos encuentre. Quisiera también dar las gracias acá a quienes hacen posible este programa, en el Control Master a Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, las comunicaciones Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.